Me emocionaba mucho este viaje, pero también me asustaba mucho como celíaca. Y honestamente pensaba que podía terminar en el hospital. ¿Cómo me preparo yo para este viaje? Y cómo me preparo yo en general para todos los viajes. Una variedad de harinas muy completas. Hay muchas cosas que se parecen a la película. Hola, City Friends, bienvenidos una vez más a La City Sin Gluten. Yo soy JJ, para los que no me conocen, me presento. Soy la persona detrás de todas las recetas en JJ City Sin Gluten. Y bueno, de todas estas cositas, a veces píldoras de información que comparto, ya que yo soy celíaca, me diagnosticaron con la enfermedad celíaca hace unos años. Bueno, en el video pasado les pregunté si querían que les contara sobre mi experiencia como celíaca en mi viaje a los Estados Unidos. En el video este de los panecillos deliciosos, que si no lo has visto, velo porque está... Y muchos de ustedes me dijeron que quería que compartiera mi experiencia en este viaje. Y hoy se los traigo. Eh, en este viaje era el primero que hacía después de mucho tiempo desde mi diagnóstico, el primero que hacía a larga distancia. Iba a ir de un continente a otro país totalmente diferente. La primera vez que iba a Estados Unidos, iba a visitar a mi familia por unos días, solamente por 10 días. Me emocionaba mucho este viaje, pero también me asustaba mucho cómo celíaca. ¿Cómo me preparo yo para este viaje? Y cómo me preparo yo en general para todos los viajes. El primer consejo que te puedo dar para prepararte un viaje siendo celíaca o no pudiendo comer comida sin gluten es que un lugar de tu maleta, un lugar generalmente, en mi maleta es más grande, sea para llevar comida y sea para llevar comida que no sea perecedera, que pueda aguantar varios días, que te puedas comer fría. Importante porque nunca sabes si tendrás un sitio donde calentarlo en el transcurso del viaje. Entonces es importante no solamente llevarnos el sándwich, el típico sándwich que podemos comer el día, sino también llevarnos panes o cualquier alimento que dure por más días. En nuestra maleta de facturación es importante si vamos a un viaje largo y en nuestro maletín que llevamos con nosotros en la cabina. Va también porque en los aeropuertos generalmente no encontramos opciones sin gluten que nos puedan alimentar por un periodo de tiempo más largo, que no es el caso durante el viaje. Y en este punto te voy a hablar de las aerolíneas. Otra cosa que tenemos que hacer al viajar, aparte de comprar el pasaje, una vez que estamos comprando el pasaje, tenemos que ir a la página de la aerolínea con nuestro identificador de reserva, clicar sobre, buscar un botón que no se ve mucho, pero está allí, lo prometo, y clicar sobre él para ver todas las opciones de alimentación para que tienen esa aerolínea de recetas de dietas especiales. En ese estará, en algunas dirá intolerancia al gluten o sin gluten o no gluten. Y bueno, tienes que marcarlo y tienes que estar pendiente de que sigue marcado. Porque ¿qué me pasó a mí en mi viaje de ida? Que viajé con Iberia, no sé si puedo decir esta aerolínea, pero yo había marcado, yo estaba segura que había marcado, pero como era la primera vez que lo hacía, pues no estuvo muy pendiente. Y cuando llego al avión me dicen que no, que a mi nombre no estaba ninguna dieta especial marcada. Pero tuve suerte porque según apareció una bandeja que no era de nadie, que era sin gluten. Sería la mía. Y bueno, pude alimentarme en todo el viaje y todo esto, pero si no hubiera tenido la bandeja, también llevaba en mi maletín mi kit de celíacos viajeros. Y bueno, esto es un poquito de la gastronomía que me ofrecieron en Iberia sin gluten. Generalmente están sellados, está cerrado todo para que se aseguren de que no haya ninguna contaminación. Eso sí, un consejo a todas las aerolíneas. Por favor, calienten el pan, porque es una piedra fría. Parece que lo sacan del congelador y te lo dan. Esa es una de las quejas que tuve en cuanto a la comida de las aerolíneas. De vuelta, volví con otra aerolínea, American Airlines. Allí sí me aseguré en el check-in, en todo momento, que estaba marcada la casilla de mi alimentación sin gluten. Y allí no tiene ningún problema. Allí sí estaba mi bandeja con mi nombre, la cual reparten antes de repartir el resto de la comida. Y trae muchísima, pero muchísima, muchísima comida, tanto en la comida principal como también
en el tentempié que te dan después. Tanta que me traje para casa incluso. Así que estar muy pendiente de marcar esta casilla, sí la hay, sí existe. Me atrevería a decir que en todas las aerolíneas de vuelos largos. Llego a los Estados Unidos, oh, wow, qué bonito. Yo iba al norte de los Estados Unidos, a Desde Minnesota, Minnesota. y bueno, tenía un poco de miedo también que hiciera mucho frío, pero la temperatura estuvo muy bien. Hay espacios muy amplios, como se ven aquí. Eh, no nevó mucho, pero sí nevó un poquito, como para ver una blanca Navidad. Y la verdad es que me gustó porque estaba a una temperatura aceptable. Tenemos que llevar buenos abrigos, eso sí, pero había un poquito de nieve y todo se veía tan bonito. Los espacios son amplios, amplios, amplios. ¿Qué alimentación podemos encontrar allí? La verdad me sorprendió mucho porque no esperaba encontrar mucha oferta sin gluten. Pero encontré muchísimo, pero muchísimo. Ya mi hermano me había dicho que me había comprado muchas cosas, que también muchísimas gracias por todo. Ya tenía en su casa muchísimas cosas sin gluten. Y luego, bueno, me llevó a varios supermercados porque quería ver qué ofrecían. Ofrecían platos preparados ya sin gluten, muchos platos comunes de allí, que son famosos allí, que comen mucho, también sin gluten los ofrecían. Harinas, había una marca que tenía una variedad de harinas muy completas, que me encantó, la compartí por el Instagram. Si no me sigues por allí, allí comparto más información. Por aquí te dejo el link para que me sigas por allí y puedas ver toda esa información que no comparto por aquí. Bueno, encontré todas harinas, por cierto, aunque estuve pocos días, tuve tiempo de experimentar un poco con estas harinas. Si vives en Estados Unidos, si viajas a Estados Unidos, que sepas, y eres de Europa, que sepas que allí las mezclas generalmente no traen ni goma santana ni psyllium, especialmente las mezclas de hacer pan, que la que se utiliza, si no me equivoco, es la universal. No la 1-1, algo así se dice. Esa es más para postres. La universal es para los panes, pero tienes que agregarle generalmente goma santana o psyllium o goma guar. Las de aquí, las de Europa, las de España, sí que traen en su mezcla, pero las de allí no. También la nomenclatura puede ser un poco diferente. A mí me costó un poco cogerle el truco porque según mi percepción, la dieta de sin gluten allá está enfocada más a un sistema de vida saludable, no tanto para el celíaco. Algunas compañías sí especifican que en sus fábricas no se preparan otros productos que sean con gluten. Y por supuesto, por legislación sí que indican cuáles los alérgenos o posibles alérgenos que puede tener el producto. Así que es algo a tener en cuenta. Enfocan más en la alimentación eh, sin gluten para una dieta saludable y no tanto desde el punto de vista de la dieta que tenemos que llevar las personas celíacas. Y no me atrevería a decir que no toman en cuenta la contaminación cruzada, pero en algunos productos me quedó duda, la verdad, honestamente. Eso me lleva al siguiente punto. ¿Dónde te vas a quedar? En este caso yo me iba a quedar en casa de mi hermano. Pero muchas veces en otros viajes, la mayoría de los viajes, para buscar sitios, generalmente suelo escoger un apartamento o un piso para quedarme. O si suelo quedarme en un hotel que me he quedado una o dos veces, generalmente suelo buscar que tengan eh, comida sin gluten que pueda ofrecer o haya restaurantes alrededor sin gluten o algo así donde pueda comer yo. Porque bueno, en el primer viaje ya me pasó, me quedé en un hotel y no había sitios alrededor sin gluten. Y la verdad es que sufrí bastante en eso. Si quieres ver mi historia de mi primer viaje como celíaca, pues por aquí arriba te dejo el enlace y podrás verlo. Allí cuento mis ventajas, no ventajas, mis dificultades a hacer una celíaca primeriza en un viaje. Si te quedas en un apartamento, mejor, es más cómodo porque tienes una cocina, te puedes preparar las cosas tú. Y bueno, cuando ya consigas el apartamento, lo siguiente que hago yo es buscar que alrededor, bueno, antes de alquilar el apartamento, busco alrededor del apartamento si hay supermercados, zonas de alimentación y me meto, y si hay supermercados y alimentación, me meto en las páginas web generalmente de estos sitios para ver qué ofertas ofrecen también de alimentos y de cosas sin gluten para que yo pueda tener acceso directo a esto. Esto independientemente si hay restaurantes y todo.
que eso es lo que suelo buscar después, si hay restaurantes cercanos o de las zonas donde me voy a mover yo. En este sitio puedes encontrar hamburguesas sin gluten y vienen así. El pan en una bolsita y luego la hamburguesa separada. Y no solamente una opción, trato de buscar varias opciones, porque también en mi primer viaje lo que me pasó fue que busqué una opción por la inexperiencia y cuando fui, pues estaba cerrado el sitio. Y ay, para hacer el cuento corto, de 4 días que estuvimos rebajé 3 kilos en ese viaje. Fue bastante. Y en cuanto a los restaurantes, bueno, allí es cuando tuve el problema en mi viaje aquí a los Estados Unidos. Uno de mis miedos es, en todos los viajes que hago, no importa cuántos años pase, es la contaminación cruzada. El no poder controlarlo porque no lo podemos controlar por más que lo intentemos. Cuando comes afuera en un restaurante. Aunque nos esforzamos por buscar sitios, mi hermano se esforzó un montón de buscar sitios sin gluten y todo eso, generalmente los restaurantes ofrecían en su carta alguna opción sin gluten. Pero ¿qué pasa? Como les dije anteriormente, en Estados Unidos enfocan la alimentación sin gluten de forma diferente. Y entonces los protocolos y todo esto, bueno, me dio la impresión que no están en ese estado, ¿no? O me dio la impresión que no están tan marcados como es aquí en Europa o en Madrid. Y comimos en este sitio, se veía una carta genial, decían que había opciones sin gluten. Yo le expliqué a la chica que yo era celíaca, eso es importante, no tener miedo a explicarles que eres celíaco, que necesitas un protocolo especial, que si no puedes enfermar. La chica muy simpática y todo eso, cuando me sirvieron la comida me aseguró que se hizo que se cambiaran los guantes en la cocina, que utilizaran solo los instrumentos específicos para mi comida. Y yo les creo que fue así, se comportó genial, donde creo que fue el problema. A pesar de todo esto, me contaminé con gluten y fue la primera vez que me contaminaba y tenía una reacción tan rápida. Generalmente pasan unas horas a que yo reaccione, a que mi cuerpo reaccione al gluten, pero esta vez fue muy rápido. No llevaba ni una hora que había salido del sitio y ya sentía, o sea, ya podía identificar los signos de una contaminación porque ya me ha pasado anteriormente. Eh, Aunque fue muy rápido. Y bueno, lo primero que hice es decirle a mi hermano que se parara en una estación de servicio porque ya sentía cómo me da a mí la reacción al gluten. Cada persona es diferente, pero para mí me vuelvo la niña del exorcista. No puedo controlarlo. Atención y alerta, porque aquí voy a ser un poco gráfica y si esto es sensible para ti, pues atención. Termino devolviendo la comida, vomitando la comida sin poder controlarlo. La comida es con que no me pasa de la boca del estómago. Y bueno, le digo a mi hermano que se pare en este sitio, termino devolviendo la comida, luego me siento un poco mejor, pero en el camino también termino devolviéndolo. Lo único que yo pensaba es, no puede ser. Era la primera vez que me daba una reacción tan rápida, una primera vez que me daba una reacción con dolor y honestamente pensaba que podía terminar en el hospital. Menos mal que todo al final sí que se estabilizó, me estabilicé, bebí muchísima agua. ¿Qué hago yo después de esto? Bebo mucho, mucho, me hidrato con mucha agua, como alimentos que ayuden a ser digeridos de forma más fácil, a proteger el estómago y todo esto. Al día siguiente yo me despierto muy cansada, como si tuviera una resaca o algo así. Es la reacción que me da a mí. Entonces, por eso suelo tener mucho cuidado con todo esto. Lamentablemente, esta fue la situación así. Menos mal que me pude recuperar rápido, me nivelé rápido y pude seguir disfrutando de mi viaje con mi familia. En general fue un viaje genial, me encantó ver a mi familia, me encantó reunirme con ellos otra vez. Este es otro punto también importante. Si te vas a quedar en casa de un familiar, ya sea por un viaje o ya sea que vayas a comer por domingo o algo así, o un día de la semana o un amigo, es nuestro deber y responsabilidad, a pesar de que ellos se eduquen a través de internet y busquen información, como fue el caso de mi familia, es nuestra responsabilidad también
como celíacos, informarle cómo tiene que ser el protocolo en la casa, en las comidas y todo eso, porque hay muchas cosas que no están en internet y que tú, por tu experiencia, puedes decirlo. Y también no tener miedo cuando vayas a los restaurantes a decir que eres celíaca, que necesitas un protocolo especial. Eso te evitará muchos momentos como a veces lo puedes evitar, a veces no, pero muchas veces sí que te evitará muchos momentos desagradables. Bueno, y hasta aquí un poquito mi explicación sobre mi viaje. Fue un viaje muy bonito, como dije anteriormente. Hay muchas cosas que se parecen a las películas, honestamente. La Navidad, las casas adornadas con luces, fantástico como esta, miren. Oh, tenía hasta su propia emisora de radio, fantástico. Son muy amplias las carreteras. En esto en especial, pues me pareció muy bonito porque había mucho espacio para todo. En los supermercados hay muchísima oferta sin gluten. Lo único que hay que aprender también un poco la nomenclatura. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva de información útil para vuestros viajes también. Y cuéntame en los comentarios, déjame tus experiencias. ¿Te has topado, te has contaminado alguna vez en algún viaje? ¿Te has contaminado en algún sitio, en un restaurante o algo así? Por explicarles que eres celíaca, te han tildado de exagerada. Cuéntame tu experiencia, me gustaría saberla también. Déjamela en los comentarios. Y recuerda dejarme un me gusta, compartir. Esta información le puede ser de utilidad a alguna persona y comenta. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.